la gran contradicción entre nosotros es que cuando uno revisa la historia, la mayoría de casos en donde ha habido un proceso de reforma a la Constitución ha sido justamente para darle una apariencia legal a la pretensión de un gobernante, de un grupo en el poder, de perpetuarse en el poder. Pero en la Constitución del 50 queda establecido una vez más que se prohíbe la reelección. De hecho, desde Martínez prácticamente no hay otro intento de reelección en el país. Hasta ahora lo vamos a ver otra vez. Lo ideal es que un país no tenga varias constituciones, sino que tenga una sola constitución. No tienen que andar creando constituciones a cada rato. La historia política del siglo XX en El Salvador está determinada por una contradicción entre la democracia y la dictadura y el autoritarismo. La verdad es que las constituciones son siempre, digamos, como la partida de nacimiento de cualquier país, ¿verdad? Es el documento, es la ley suprema, es el documento por excelencia, digamos, a la hora de hablar del orden republicano, del orden social en general. Las constituciones en realidad lo que reflejan son como los consensos básicos de una sociedad en un momento determinado, y por así decir, marcan el horizonte de país, de sociedad a la que se aspira, ¿no? Yo diría que las constituciones es el andamiaje político de una república. Es la estructura de nuestro Estado, sumamente importantes, a tal grado que las leyes secundarias o un principio constitucional no pueden contradecir la Carta Magna. La primera constitución salvadoreña se emitió el 12 de junio de 1824. Entre ese año y 1886 se emitieron 8 constituciones. En ellas se dio paso a la creación de un Estado republicano representativo con la creación y separación de 3 órganos de Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Las constituciones del siglo XIX tienen como una especie de matriz común, ¿no? Lo que uno va a ir encontrando en las sucesivas constituciones son variantes en torno a la forma de gobierno, sin romper con la idea de república, pero se van agregando componentes. Y ya más tarde, en el último cuarto del siglo XIX, que se pone el énfasis en el tema de la secularización. Pero en todo caso, el republicanismo, la ciudadanía, los derechos políticos son la clave. Y dentro de todo eso, pues lo que caracteriza a toda constitución, que es la idea del Estado de Derecho, las garantías legales. Que prohíbe la reelección porque precisamente los liberales lo que quieren es evitar el caudillismo en nuestro país, en El Salvador. Es decir, que sea un sistema republicano y que la alternancia en el poder sea efectiva, evitando la reelección presidencial. En todas las constituciones que han existido durante el siglo XIX y XX se ha prohibido la reelección presidencial. Sin embargo, algunos presidentes no han resistido la tentación de querer perpetuarse en el poder y han caído en maniobras político-militar para lograrlo. Que a ellos les parece justificar el hecho de que para impulsar esa agenda tienen que anular totalmente la oposición. Esa es una cuestión fundamental. Entonces, ellos ven la oposición, ellos ven los juegos de la democracia, de los contrapesos de la democracia, como un obstáculo. Y en función de eso, entonces, pueden estar dispuestos a destruir prácticamente todo el andamiaje del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Eso es común en ellos. ¿En qué terminan? Bueno, pues terminan fatalmente en un rechazo abierto, que en el caso de Barrios y Saldívar, por ejemplo, se condujo a una revolución, no había otra forma para sacarlos del poder.
Y yo esperaría que en nuestros días tengamos otros recursos que no impliquen el uso de la fuerza, pero cuando un personaje como estos se adueña del poder, es bien difícil que esté dispuesto a soltarlo tan fácilmente. O sea, eso me queda bien claro, pero de que en algún momento tienen que salir del poder, eso es obvio, y casi siempre va a ser justamente porque el pueblo se harta de sus abusos. No solo de sus abusos, también de su corrupción. La Constitución de 1886 tuvo vigencia hasta el año 1950. No obstante, durante la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, hubo reformas a la Carta Magna con grandes alcances para los salvadoreños. El general Hernández Martínez es indiscutiblemente un dictador en El Salvador. No tiene oposición, no hay periodismo libre, no hay recursos ciudadanos ante el Ejecutivo. Él es la ley. Y no estoy diciendo una metáfora. Él no puede hacer ni decir algo ilegal. Si él hace algo o dice algo, es legal. Se convierte en lo correcto, pues. Bueno, ese sentido hace, para mí, con asombro, que sus contemporáneos, a pesar de ese sentido, no lo ven como dictador. Aún en 1939, un intelectual joven al que él consulta preguntándole si se puede reelegir con la Constitución, con todo respeto le dice: no, general, no se puede, terminantemente no se puede, no hay manera de hacer eso. Y ante ese contundente rechazo al continuismo, acude a los grupos más leales, que eran considerables, de su bloque de poder dictatorial, para la formulación de una nueva constitución. La cuestión es que Martínez opta ya en 1935 por su primer periodo, que se le acaba en 1939, y en esa fecha, también lo abordé en el libro, pues Martínez y sus aliados deciden que se debe quedar en la presidencia de la República en 1939. En 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez arribó al poder como vicepresidente de la República. 10 meses después, mediante un golpe militar, derrocó al presidente Arturo Araujo. Martínez asumió la presidencia, que concluyó en 1935. Según los historiadores, ya para ese año el general Martínez había eliminado toda la oposición y convocado elecciones para un nuevo mandato de 4 años, en donde él fue el único candidato inscrito. En 1939 debió convocar a elecciones, sin embargo, obvió ese proceso para continuar como presidente. Se crea el Partido Nacional Pro Patria, que fue el de Martínez. Este Partido Pro Patria se activó ya en 1939, pero Martínez decidió que no iba a convocar a elecciones, sino a una constituyente. Pero la intención fundamental era que los constituyentes elaboraran un artículo especial para que Martínez se pudiese reelegir por 5 años, hasta diciembre de 1944. Hubo renuncias de ciertos ministros, hubo ahí un encontronazo, digamos, pleitos, diferencias en el gabinete de Martínez en 1939, pero la coyuntura internacional para la reelección era favorable. En septiembre de ese año, precisamente en septiembre de 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia, y se vislumbraba en el horizonte pues el peligro del nacionalsocialismo y del fascismo en Europa, y a Washington lo que le convenía en ese momento, como lo han mostrado diferentes estudiosos, era que la región se mantuviera tranquila, que no hubiese sobresaltos en Centroamérica. Los diputados constituyentes obedientes al dictador dejaron de lado el artículo 94 de la Constitución,
que prohibía la reelección, y agregaron el siguiente texto para dar el tinte de legalidad a la reelección. Excepcionalmente, y por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la presidencia de la República del 1 de marzo del corriente año hasta el 1 de enero de 1945, según esta Constitución, será electo por los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente sin que por esta única vez tengan aplicación las incapacidades a que se refiere el artículo 94. La convocatoria a una constituyente de la República, que por cierto se disfrazó de democrática esta convocatoria porque hubo cabildos en los diferentes municipios de El Salvador, en los cuales le pidieron a Martínez que se reeligiera, o sea, que necesitaban que Martínez continuara en el poder. Y es muy interesante, en el Archivo General de la Nación, si no mal recuerdo, en el Fondo Maximiliano Hernández Martínez, que es un fondo particular que se resguarda en el AGN, se puede consultar, están las cartas que le escriben a Martínez de todos los pueblos, de todas las alcaldías, pidiéndole por favor que se sacrifique, que por favor permanezca en el poder, porque él salvó a la patria del comunismo, porque él salvó a la patria luego de la Gran Depresión, de los efectos de la Gran Depresión de 1929, y quieren que se mantenga en el poder. En el primer periodo, el periodo de la dictadura, también son dos textos. El primer texto, que es la Constitución de 1939, y el segundo texto, que es la Reforma de 1944. En ambos casos, el determinante principal para el que se haga una formulación constitucional es el continuismo presidencial. Lo mismo que en 1962, que tenemos como ante una constante histórica, que es la oposición de democracia ante dictadura y autoritarismo, tenemos estos tres regímenes en periodos históricos determinados con una tendencia visible, claramente salta a la vista la tendencia de los impactos constitucionales de los afanes continuistas, como en 1939. La constituyente también aumentó el mandato presidencial pasando de 4 a 6 años, es decir, de 1939 a 1945. 1944 es un año extraordinario por cómo se manifiestan esos ánimos ciudadanos de democracia que han crecido por varias razones, entre otras la Segunda Guerra Mundial, que para la década de 1940 ya presenta un ascenso de las fuerzas de la coalición democrático-comunista, ¿no? La Unión Soviética con Estados Unidos y Gran Bretaña, y la declinación del nazifascismo. Ese es el ambiente en que se gesta ese ánimo en El Salvador. Pero el general no estaba dispuesto a dejar el poder. En 1944, a 10 meses de concluir su tercer periodo presidencial, volvió a convocar a otra constituyente para que le permitiera continuar como presidente por 6 años más, es decir, desde el 1 de marzo de 1944 al 31 de diciembre de 1949. Creo que es uno de los peligros que tenemos a lo largo de toda la historia política salvadoreña, y que en general las cúpulas militares han tendido a desplazarse pues, en donde está el bloque de poder. Así fue como se aniquiló la expectativa democrática en 1944, cuando se celebró una asamblea legislativa en un cuartel. Allí se convocó la asamblea legislativa, en un cuartel. Con 13 años en el poder, Martínez ya era un gobierno desgastado, sostienen los historiadores. Además, el contexto internacional había cambiado.
Un continuismo no era bien visto por los Estados Unidos, ni por algunos militares que en 1944 realizaron un intento de golpe de Estado que terminó reprimido violentamente por el gobierno de Martínez. San Salvador es un cementerio, pues que escucha a las 8 de la mañana las descargas de fusilería contra los prisioneros políticos. Se oyen en la ciudad a las 8 de la mañana. Esto aumenta el descontento y va a dar lugar a un movimiento cívico que va a derrotar al dictador. Un mes después. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos decidió incorporarse, o sea, entrar a la Segunda Guerra Mundial luego del famoso ataque de Pearl Harbor. Y Estados Unidos comienza a difundir lo que se denominó la ideología democrática en el mundo y sobre todo en la región centroamericana. Pedían sobre todo o exigían en esa ideología la autodeterminación de los pueblos, que los pueblos pudieran expresar libremente quién querían en la presidencia de la República. Martínez leyó mal esta coyuntura, decidió aventurarse y de repente le viene la famosa huelga de brazos caídos. Y aquí hay algo que muchos pasan por alto, hay un asesinato de un ciudadano estadounidense en ese periodo, de apellido Wright, José Wright, si no recuerdo mal el nombre, que eso fue lo último, porque ahí sí lo metió en un grave problema a Martínez. El 9 de mayo de 1944, el general Martínez renunció al poder y huyó del país. La historia ha mostrado que los cambios de constituciones en El Salvador han servido primordialmente para dos cosas. Uno, para permitir concretar el deseo de los gobiernos de mantenerse en el poder a cualquier precio. Y dos, para salir de las crisis políticas generadas por los golpes militares presentes en los 2 siglos de historia salvadoreña. En diciembre de 1948, Óscar Osorio y un grupo de militares a su alrededor deciden de que Castaneda Castro representa el mismo estilo de gobernar de Martínez. Y consideran que Martínez también ha sido una mala, un mal gobernante. Entonces deciden quitarlo y proclamar la revolución de 1948. El gran líder es Óscar Osorio, que había estado aquí en México, por cierto, como agregado militar en la Embajada de México en El Salvador. Llega y prometen muchas cosas. Hay una proclama famosa de 14 puntos, porque estaban obsesionados con el número 14, 14 departamentos en el país, el golpe de Estado se dio el 14 de diciembre, la proclama tuvo 14 puntos y todas estas cuestiones. Y entre esas promesas, prometieron una nueva Carta Magna. Tras el golpe militar contra el presidente general Salvador Castaneda Castro, el país fue gobernado de 1948 a 1950 por una junta de gobierno revolucionario integrada por militares y civiles, quienes convocaron a una nueva constitución. Y en 1950 surge como una promesa democrática, una formulación constitucional nueva que ya en la misma coyuntura de 1950 da señales claras de deslizarse hacia otro régimen político distinto al de la democracia y que es el autoritarismo. Se elabora la Constitución de 1950, que rompe con el paradigma liberal del Estado que deja ser y deja pasar, y pasamos entonces a un Estado de corte más interventor, que toma protagonismo en los aspectos económicos y además que introduce un concepto novedoso, las políticas sociales de Estado, que van a determinar el trabajo, por ejemplo, en salud, en educación, etc. Y en salud, pues tenemos eso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Entonces, creo que sí hay un intento de modernización sincero de parte del PRUD, ¿verdad? Ahora, la forma en la que lo realizan, endeudándose con préstamos internacionales, y si no les gusta el cambio, pues aquí van las balas. Eso es lo que creo que no está bien, ¿verdad? La Constitución del 51 habla de derechos humanos. 2, habla de la propiedad privada en función social, que nunca es definida, pero se interpreta, se entiende de que la propiedad privada no debe de afectar a las personas a su alrededor, no debe de afectar, tiene que primar el derecho de los ciudadanos ante el derecho del propietario. En la nueva Constitución se introduce el derecho de las mujeres al voto. Le da el voto a la mujer, le da el voto a las mujeres mayores de 18 años, y eso es algo para mí extremadamente importante porque las mujeres son la mayoría de la población. Es decir, que entre las votaciones de 1950 con las que Óscar Osorio gana la presidencia y las votaciones de 1956 con las que gana José María Lemos, es básicamente el doble del padrón. También reconoce su calidad de ciudadanas. Y de ahí se deriva que en 1954, si no me equivoco, aparezcan las primeras 3 diputadas, las primeras 3 mujeres diputadas en El Salvador. Entonces, el contexto es extremadamente importante y cambiante. La nueva Carta Magna se nutrió de los valores democráticos promovidos por las recientes instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas, surgidas con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1950 es el Estado interventor o el Estado de bienestar, si le queremos llamar así, al estilo gringo, por supuesto. O sea, lo que estamos viendo es que en 1886 hay mayor autonomía de los políticos salvadoreños de decidir cómo gobernar. En 1950 ya hay una agenda internacional de Guerra Fría detrás de esa nueva constitución, creería. Esa es mi interpretación, ¿no? Recordemos que en los años 50 estaba en boga la tesis desarrollista y la CEPAL pues había invitado a una serie de intelectuales, entre ellos al Raúl Previch, si no me equivoco, de origen argentino, para que impulsara las famosas tesis cepalinas, se llamaron, ¿verdad? Mediante los cuales los países iban a alcanzar ese desarrollo económico a través de la industrialización. La Constitución de 1950 abre paso a las elecciones, en el que resultó ganador el coronel Óscar Osorio para gobernar por 6 años. Osorio había integrado el Consejo de Gobierno Revolucionario del 48. Si ustedes me preguntan, mire, y Óscar Osorio después se hace presidente en el 50 y él va a respetar los derechos humanos, pues no los respeta, pero dice que los respeta, ¿verdad? Aquí venimos otra vez con ese problema que tenemos, que nuestro sistema político es muy retórico, o sea, hay mucho discurso bonito, pero en la práctica es donde fallamos. En 1956 asumió la presidencia el coronel José María Lemos por un periodo de 5 años. Sin embargo, en octubre de 1960, mediante un golpe militar, fue derrocado y el país entró en una nueva crisis política de inestabilidad. En agosto del 60, los estudiantes de la Universidad de El Salvador empiezan a presionar, allá en el centro, ¿verdad? Cuando la Universidad de El Salvador estaba en el centro todavía, empiezan a presionar por las fiestas de la independencia que se vienen en ese año. Y entonces Lemos lo que hace es mandarlos a golpear. Y después hacen una protesta por esa golpiza. Y al final resulta que Lemos termina mandando al ejército a meterse a la Universidad de El Salvador y terminan golpeando al rector, a la secretaria, al secretario de la universidad, bueno, a las autoridades, las terminan golpeando al punto de que creo que le quiebran el brazo a uno de ellos. La huelga de brazos caídos puso fin a la dictadura de Martínez, y la Constitución de 1950 trajo relativa calma y estabilidad política y económica, pero los golpes militares de 1962 y 1979
abrieron espacio a las proclamaciones de nuevas constituciones como una salida a la crisis. En 2021, el tema vuelve a aparecer por el afán de continuismo en el poder. Estos aspectos serán desarrollados en el próximo capítulo.